Bendecido jueves desde ya. Vamos a comenzar de una vez, así pues vamos en tiempo conforme lo que tenemos que ver del programa. El lunes estaba comentándoles de tres grandes elementos que vamos a ver siempre dentro de nuestro derecho financiero. Número uno, los ingresos; dos, los egresos; y tres, la gestión de los recursos. En relación a eso, el lunes veíamos también algunos ejemplos relacionados con el manejo de las finanzas personales. Yo les había hecho mención que había que leer este folleto que justo tienen en pantalla, que se denomina las finanzas, ¿verdad? Las finanzas y el sistema financiero. Dentro de este folleto, es bastante pequeño realmente, mencionábamos la semana pasada, pues, qué eran las finanzas, ¿verdad? Algunas personas nos daban un ejemplo y yo les decía que es sumamente importante partir de lo general a lo particular para después ya nosotros ahondar en lo que viene a ser el programa entero, que son las finanzas públicas. En razón de eso, el lunes hicimos dos columnas, si se recuerdan. Una columna le denominamos activos y a otra columna le denominamos pasivos. Y después yo les mencionaba, bueno, veamos cuál es el resultado de nuestros activos y pasivos. Yo les decía, eh, hagamos de cuenta que tenemos un presupuesto mensual, ¿verdad? Y entonces ese presupuesto mensual, los ingresos que nosotros recibimos mensualmente son nuestros activos. Yo les mencionaba el lunes que existe algo denominado dentro de nuestro Código Civil, que es el patrimonio. El patrimonio es ese conjunto de bienes, derechos y también obligaciones que tiene la persona. O en este caso también cuando lo basamos en la esfera pública, se podría decir que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene el aparato estatal o el Estado como tal. Cuando nosotros estábamos en nuestro primer año, si no mal recuerdan, ustedes estuvieron en Teoría General del Derecho y Teoría del Estado, ¿verdad? Y en Teoría del Estado se nos comentaba sobre qué es el Estado, los elementos del Estado, ¿verdad? Que es la población, el territorio, el poder, pero el Estado como tal se ve como un ente a manera general, ¿verdad? Entonces, cuando vemos realmente lo que es el Estado y nuestro derecho financiero, pues tiene una gran relación en el sentido de que el derecho financiero está equiparado por nuestro derecho, por nuestro Estado, ¿verdad? Por el aparato estatal. Entonces, volviendo al tema de hoy, que son las finanzas, Brenda Noemí Juárez Rodríguez. A ver, Brenda, cuéntenos, ¿qué vio usted en el folleto? Discúlpale, que es que hace mucho ruido acá. En realidad no lo terminé de leer. Ajá, y de lo que leyó, porque no terminó, pero entonces inició de lo que Ajá, leyó. permítame. Ahí nos enseñan cómo debemos de estudiar las finanzas. Eso está en la página 3, que cómo debemos de administrar nuestros recursos personales, o sea, cómo tenemos que administrar nuestro dinero ya para, ¿cómo se puede decir? Para no, eh, ay, es que no sé cómo se dice la palabra. Este, mm, José Rodolfo Cepeda, lo voy a molestar por favor con que apague su micrófono.
No, perdón, no puedo. Miren, pues la verdad es que los folletos, yo les hacía mención el lunes, ¿verdad? El objetivo de los folletos es que ustedes de poco en poco los vayan leyendo. Y el objetivo real es que cuando nosotros entremos a ver un tema, ustedes ya tengan conocimiento, ¿sí? Ahora, responsabilidad de ustedes es leer mínimo lo que se les asigna, que en este caso era un folleto bastante pequeño. Entonces, aquí es donde comenzamos a fallar y no solo lo digo por usted, lo digo a manera general. Varios alumnos, he tenido el inconveniente siempre que varios alumnos pierden el curso, varios. El año pasado el derecho tributario lo ganaron de 100, ejemplo, 12 personas, ¿verdad? Y el financiero tal vez unas 22 de 100, solo como para redondear números. Y no con esto los quiero asustar, de verdad que no. Pero yo siempre le digo a las personas, nunca examino más de lo que les doy, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vayan en línea con lo que estamos viendo, para que cuando venga el examen, la información no se les acumule. Ese es el objetivo real. O que si hay dudas, las podamos despejar. Porque si se dan cuenta, en nuestra carrera hay como mucho contenido, ¿verdad? Leyes, doctrinas. Entonces, el problema es que si nosotros no vamos leyendo de poco en poco y no vamos subsanando dudas, ejemplo, no vamos a poder ver las 20 páginas del folleto así de manera específica cada una de las líneas. Vamos a ver ideas generales, pero cuando conversemos sobre estas ideas generales es importante que ustedes ya tengan un antecedente para que no estemos tan perdidos. Si nosotros estamos perdidos, entonces no podemos consultar las dudas que tenemos, pero lo dejo nada más sobre el tintero, porque todavía tenemos esos 100 puntos que les he platicado siempre, ¿verdad? Todos tenemos las mismas oportunidades, solo tratemos de esforzarnos un poco, ¿verdad? Porque no quisiera que pierdan un montón, de verdad que no es mi objetivo, pero mi objetivo sí es que ustedes aprendan. Ese es el objetivo realmente del curso. Gustavo Álvarez estaba levantando la mano. Diga, Gustavo. Sí, sí, licenciado, buenas tardes. Fíjese que esta es la primera vez que yo me conecto en línea porque realmente la página de Classroom oficial que dio la facultad, pues no había nada. Pues ya hablando con varios compañeros fue que logré caer en el chat donde ya está el link de este y ahorita me estoy enterando que tiene otro Classroom. Entonces creo que tal vez hay gente que no se ha podido conectar porque en el oficial no hay nada de información. Hasta ahorita estoy viendo que hay un Classroom diferente. Gracias por la información. Fíjese que en la facultad no me han hecho llegar ese Classroom posiblemente oficial. Por eso es que el primer día, el segundo día, porque el primero no estuve con ustedes, el segundo día de clase solicité el número de teléfono de una persona que es el contacto con ustedes, una persona de clase. Pero entonces, si pudieran, si tuvieran conocimiento de compañeros que me imagino que ustedes han de tener un chat donde están todos, supongo, no sé. A ese chat se les hizo llegar el, lo del Zoom, que el link de Zoom va a ser el mismo para todo el semestre, ¿verdad? El mismo link. Y también el tema del Classroom. Entonces, solo por si tienen conocimiento de personas que les hiciera falta y se los pudieran hacer llegar, se los agradecería miles, de verdad, por favor. Bueno, entonces, en base a lo que estamos viendo de las finanzas, ¿verdad? Lo que les platicaba de las finanzas, entonces sí es importante que vayamos como despejando esas dudas. Ahora, cuando nosotros la semana pasada, bueno, el lunes veíamos esto, finanzas y sistema financiero. Recordemos que sistema, platicábamos sistema, cuando conversamos sobre la palabra sistema, es aquel conjunto, es un conjunto de cosas el sistema. Entonces, cuando se menciona sistema financiero, es ese conjunto de entidades que están relacionadas, el conjunto de activos, de los pasivos, de los servicios financieros como tal.
nos menciona eh, el folleto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estudiamos las finanzas? Entonces se mencionan acá varias ideas o varias razones por las cuales nosotros estudiamos las finanzas. Recordemos que este folleto va enfocado, y lo menciona, a las finanzas personales y a las finanzas empresariales. Posterior a este folleto, que es lo único que vamos a ver introductorio, general, a las finanzas personales y empresariales, entramos eminentemente a finanzas públicas, pero este es como para hacer ese respaldo, ¿verdad? Y ustedes hagan esa conexión entre lo micro, que son las finanzas personales, si lo quieren ver así, y lo macro, que ya son las finanzas a nivel estatal. Entonces, ¿por qué nosotros estudiamos finanzas? Para administrar los recursos personales, y vamos a ver que cuando nosotros administramos recursos hay varios tipos de decisiones que nosotros podemos tomar. Por eso es que el lunes veíamos el tema del activo y del pasivo. Para tratar con el mundo de los negocios, para aprovechar oportunidades profesionales interesantes y satisfactorias, tomar como ciudadano decisiones bien fundamentadas de interés público y enriquecer a la mente. Eso quiere decir estudiar las finanzas como tal para enriquecer nuestros conocimientos. Ahora, acá se menciona algo sumamente importante, que son las decisiones financieras. Génesis Amayoa, según el texto, ¿cuáles son las decisiones financieras que podemos tomar? Ya no sé si me escuchan. Sí, Génesis, gracias. Bueno, bueno, las decisiones, como se lee en el texto, son las decisiones de consumo y de ahorro. Eh, por ejemplo, o sea, qué parte de los ingresos se debe usar para el consumo y qué parte se debe usar para el ahorro, no solamente que todo vaya para el consumo y al final no quede nada pues para guardar. La otra es las decisiones de inversión, que y es, bueno, y aparte, eh, la parte del ahorro, lo vamos a usar para inversión, en qué vamos a invertir y que nos pueda ayudar para el futuro. Las decisiones de financiamiento también. Eh, la, pues, como bien lo dice, cómo vamos a utilizar el dinero. Tal vez vamos a hacer algún préstamo o algo para financiar algún bien o algo. Y eso también nos puede ayudar eh, a estudiar finanzas y las decisiones de administración del riesgo. Eh, podría ser reducir gastos, reducir algún gasto innecesario que tenga una familia y si algún gasto que actualmente se tiene pueda ser de riesgo para la familia. Al menos eso entendí yo. Ok, muchísimas gracias, Génesis. Gustavo Álvarez, ¿algún aporte en relación a las decisiones financieras? Sí, pues en lo personal son importantes para tener una mejor calidad de vida. También nos enseñan cómo estructurar las necesidades básicas que podamos tener. Y pues un poquito más allá, pues ya en temas de inversión, ¿cuál sería el mejor camino para poder invertir? Pues ya sean bienes inmuebles o tal vez algún tipo de bono del Estado. Esa sería mi aportación, licenciado. Muchísimas gracias, Gustavo. Jennifer Gabriela Fuentes. Buenas tardes, licenciada. Hola, Jennifer, gusto, cuéntenos. Pues en cuanto a lo que yo comprendí, llegué a la idea de que nosotros inevitablemente utilizamos todas estas decisiones, sabiendo o no sabiendo sobre el tema, así como cada día nos repartimos en cuánto vamos a gastar, en qué cosa y así. Y aparte, más que una aportación, tenía una duda en cuanto a la tercera. Ujú, que es En las, financiamiento. ajá, de financiamiento, trata el tema sobre el dinero ajeno, entonces mi duda es, ¿a qué se refiere con el dinero ajeno? Si es en cuanto a préstamos del banco o cómo.
así es, justo. El dinero ajeno es, bueno, para no redundar, todo aquel dinero, toda aquella cantidad que no es nuestra y que nosotros entonces salimos a captar, ¿verdad? Como una decisión financiera. Ejemplo, la tarjeta de crédito, ¿sí? El uso de la tarjeta de crédito viene a ser un medio de financiamiento para nosotros, un medio inmediato, si lo queremos ver desde ese punto de vista de financiamiento, que es un medio bancario. Podría ser también un crédito. ¿Ustedes han visto estas casas de empeño? O las han escuchado seguramente, donde las personas llevan bienes u objetos a cambio de que les den de manera inmediata un préstamo, si lo quieren ver así. Y entonces si ellos pagan el dinero más los intereses, ya les devuelven lo que fueron a dejar, ¿verdad? Y si no, pues lo pierden, ¿sí? Es una manera también de obtener dinero ajeno, pero a eso se refiere. Vamos a ver, ¿se recuerdan? El lunes yo les decía algo, y esto es bien importante y es, creo yo, de las cosas más importantes en este texto. Y yo les decía, ¿cuáles son las decisiones financieras? Y eso siempre lo pregunto en el examen. Las decisiones financieras son el CAFI, les decía yo, ¿se recuerdan? C-A-F-I. ¿Por qué C-A-F-I? CAFI. Si se dan cuenta, la primera decisión es del consumo y el ahorro. Si ustedes lo quisieran estudiar un poquito más fácil, es más fácil que se aprendan la palabra CAFI, ¿verdad? Para que sepan que no les falta ninguna de los 4 elementos que estamos viendo dentro de las decisiones financieras. Entonces tenemos el consumo y el ahorro. Esa es la C. La A, si se dan cuenta, hay una administración del riesgo, ¿verdad? O administración de los recursos como tal. Esa es la A del CAFI. La F, que es el financiamiento, y la I, que viene a ser la inversión, ¿verdad? Entonces, en base a lo que nosotros veíamos el lunes, Daniel Macario, su activo menos pasivo le quedó en números verdes o en números rojos. Hola, Daniel. Va, ok. Entonces, si usted tuviera que tomar 2 decisiones financieras de las que nos presenta el texto, en razón de que está en números verdes, ¿cuáles tomaría y por qué? Ajá. Ok, perfecto. Gracias. Cindy Judith Hernández Ramírez. Sí. Hola, Cindy. Cindy, una consulta. Dentro de su activo y su pasivo, lo que hicimos el lunes, Sí, ¿le quedó en verde o en rojo? me quedo en verde. Va, listo. Ujú. ¿Usted tiene novio? Sí, estoy casada. Ah, va. Ok, está casada. Sí, Y el día del cariño, usted le compra algo a su pareja. sí, sí, porque me tiene Ok, que comprar algo a mí. oye, o sea, ya vieron, ¿verdad, chicos? Si andan saliendo con alguien o están casados o tienen novio, si no le dan, no les va a dar de Así es. regreso. Bueno, entonces, dentro de lo que usted prevé para febrero, porque ya estamos a escasos 9 días no, menos, 8 días del Día del Cariño, Sí. de lo que usted prevé para febrero como tal. Ujú. Me imagino que dentro de los números verdes, ¿verdad? ¿Cuáles son las 2 decisiones financieras que tomó? Una parte para el ahorro y el otro para el día del cariño, O sea, para el consumo sería para el entonces. consumo. Ajá. Ok, listo. Muchísimas gracias. Gracias. Si se dan cuenta, o sea, las decisiones pueden ir mutando, ¿verdad? Cada quien según sus necesidades. Ojo acá, porque en base a qué tomamos una decisión, en base a nuestras necesidades, ¿verdad? En base a qué toma el Estado una decisión de inversión, de consumo, de ahorro o de financiamiento.
en base a sus necesidades. Ahora, si se dan cuenta, la Constitución Política de la República nos menciona algo, ¿verdad? Que es el fin primordial del Estado y es el bien común. ¿Cómo es que el Estado pues garantiza el bien común? A través de la satisfacción de las necesidades. ¿Y cómo es que el Estado satisface las necesidades públicas? Porque si lo vemos desde una perspectiva muy amplia, el tema necesidad pública o necesidades personales, ¿verdad? Es un tema eminentemente subjetivo, ¿sí? Cindy me puede decir, mi necesidad es, ejemplo, invertir en un regalo, ahorrar, ¿verdad? Pero alguien como Daniel me puede decir, las necesidades que a mí se me plantean es más de ahorro y de inversión, ¿verdad? Así el Estado también y cada uno de los entes estatales, ¿verdad? Deben de tener una proyección anual de necesidades. Ahora, la población como tal, porque cuando vemos el Estado, y yo les mencionaba inicialmente, bueno, el Estado tiene elementos, y uno de los elementos del Estado es la población, que ese somos todos nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? Que estamos dentro del territorio nacional como tal. Entonces, el Estado debe de satisfacer las necesidades. ¿Y cómo satisface el Estado las necesidades? Jacqueline Adriana Reyes Contreras. Buenas tardes, licenciada. Uy, Pues no. yo opino que pues, satisfacer las necesidades de la población, administrando bien los recursos que tiene el Estado a través de los impuestos y el presupuesto del Estado. No, medianamente, porque yo le podría decir, así sea agencia de recursos, ¿verdad? Obtiene dinero, si lo queremos ver así, para satisfacer las necesidades. Pero, ¿cuáles serán los medios de satisfacción de necesidades? ¿Alguien por ahí que tenga una idea? Tal vez los hospitales, la educación pública, la salud pública, carreteras. Ahí está, muy bien. Y a eso nosotros le denominamos los servicios públicos, ¿verdad? Entonces, el Estado satisface las necesidades de la población y cumple con su fin primordial, que es el bien común, a través de los servicios públicos. ¿Y cuáles son esos servicios públicos básicos que realmente nos brinda el Estado, ¿verdad? El servicio de educación, el de seguridad, el de justicia, el de infraestructura, el de vivienda, el de salud, ¿verdad? Aunque los servicios, pues ya conocemos, no estén al 100, pero corresponde al Estado brindarnos esos servicios públicos. Ahora, ustedes, a manera personal, cada uno tiene sus propias necesidades. Por eso es que la primera clase o las primeras clases hacemos esa relación, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan mutando a lo macro. Ustedes tienen sus propias necesidades, ¿sí? ¿Quién de por acá está casado? Bueno, no, Cindy, amigo, que está casada. ¿Quién de por acá tiene hijos? Aunque no esté casado, pero que tiene hijos. Yo, licenciada, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Astrid Alvarado. Hola, Astrid, qué gusto. A ver, Astrid, ¿cuántos hijos tiene? 2. 2 hijos, qué alegre. Chiquitos. Sí, una de 2 años y una de 9 años. Ah, qué bendición. Vamos a ver, Astrid. ¿Usted qué necesidades tiene con sus hijos? ¿Cuáles son las necesidades generales de sus hijos y suyas? Pues primero que todo, alimentación, Ujú, pues un techo, ¿verdad? Y, por ejemplo, mi hija grande, estudio. ujú. Educación, Ujú, correcto. ¿verdad? Y los nenes cada cierto tiempo van con el médico para chequeo o vacunas o ya esa época ya pasó. No, con la bebé sí todavía está ¿qué? Las vacunas y pues igual chequeos rutinarios con los pediatras. Ok, o sea, eso quiere decir salud, ¿verdad, Cindy? Perdón, Correcto. Astrid, Sí, perdón. correcto. Va. Entonces me imagino, Astrid, usted trabaja, Astrid. Sí, soy emprendedora. Súper, ¿a qué se dedica? Tenemos una organizadora de eventos y una importadora de carros.
qué bueno. ¿Por qué les pregunto esto? Porque yo siempre les he dicho a mis estudiantes, uno, dentro del círculo en el que se desarrolla, por ejemplo, usted ahí en la clase, podría ser que alguien no sepa a qué se dedica usted y tenga la necesidad, ¿verdad? De sillas, mesas, porque va a montar algún evento, o tenga la necesidad de comprar algún vehículo, ¿verdad? Y entonces de repente a mí se me viene a la mente, Astrid lo hace, ¿verdad? Por eso es que siempre pregunto y el objetivo es que ustedes también dentro del círculo que tienen, todos nos vamos ayudando unos a otros, ¿verdad? Bueno, entonces me imagino, Astrid, que usted para todas estas, para el cumplimiento de las necesidades familiares, ¿verdad? Se toman ciertas decisiones financieras según los ingresos que se tengan, que me imagino que son fluctuantes, no son ingresos fijos por el tema de que es un negocio propio. ¿Es así? Sí, correcto, licenciada. Siempre varían dependiendo de los meses. Va. Entonces es un poquito más complejo. Yo siempre he dicho que el tema de ser uno su propio jefe, a veces las personas dicen, voy a tener más tiempo, pero tiene uno menos tiempo. Esa es una. Y dos, no todos los meses son iguales. A veces hay meses que uno queda en números rojos y para satisfacer las necesidades, entonces tiene que tomar decisiones financieras de agarrar de los ahorros, si es que hubieran ahorros, o de obtener algún financiamiento, ¿verdad? Porque es fluctuante, las necesidades no cambian. El colegio no nos va a decir, no le fue tan bien este mes y entonces le voy a bajar la cuota escolar, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por compartir, Astrid. Entonces, así como Astrid, que tiene un entorno familiar, ¿verdad? En el sentido de que tiene hijos, el presupuesto de Astrid o las necesidades de Astrid giran en torno no solo a ella, sino a una familia, ¿sí? Recuérdense que ¿cuál es la base fundamental del Estado? Cuando se crea el Estado, se crea con un conjunto de personas que lo que necesitan es regularse, normarse, ¿verdad? Establecer derechos y obligaciones mínimos. Pero cuando se crea el Estado, se menciona que el núcleo por medio del cual nace el Estado es la familia, ¿verdad? Siendo la unidad mínima del Estado. La familia compuesta de un conjunto de personas, ¿verdad? Y así es como van haciendo el Estado como tal, porque necesitan regirse unos a otros, ¿verdad? Y satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando nosotros volvemos siempre al texto de las decisiones financieras de las familias, que tenemos el CAFI, que es el consumo y ahorro, que es la administración de los recursos, que es el financiamiento o que es la inversión, ¿verdad? Nosotros podemos ver acá también que el texto entonces ya nos habla a manera privada, claro está, porque cuando nos trasladamos al tema estatal va variando un poquito en relación a los conceptos. Pero estos conceptos también nos van a servir mucho para nuestro derecho tributario el otro semestre. ¿Por qué para nuestro derecho tributario? Porque nuestro derecho tributario, aunque la Superintendencia de Administración Tributaria tiene la competencia tributaria, o sea, la facultad de poder recaudar los tributos, que son los que los sujetos pasivos del tributo brindan, o sea, los contribuyentes, ¿verdad? Que son personas particulares, si lo queremos ver así, los que contribuyen, empresas, personas individuales que pagan sus impuestos, ¿verdad? Entonces, las normas de carácter tributario, aunque son de la esfera pública, porque recordemos que en nuestro derecho tenemos dos tipos de normas, ¿verdad? El derecho se compone por una rama pública y por una rama privada. Ustedes se van a dar cuenta en el texto que el derecho financiero es una rama del derecho de carácter público. ¿Y por qué es una rama del derecho de carácter público? Porque tiene relaciones del Estado con los particulares, del Estado con otros estados, ¿verdad? Entonces hay una interrelación entre entes de carácter público y entes de carácter privado. Es por eso que pasa a ser entonces una rama del derecho de carácter público. Más adelante, cuando nosotros veamos la división, y creo que eso venía en las consultas del jueves pasado,
¿cuál era la división o cuál es la división del derecho financiero? Ustedes se van a dar cuenta que el derecho financiero se divide en 4 grandes esferas. Yo siempre he dicho que el derecho financiero, y cuando los vea seguramente voy a dibujar un mundo en el pizarrón, porque siempre lo explico de esa manera. El derecho financiero es un círculo y parte en 4, se parte en cuatro ese círculo, como que fueran los continentes en el mundo, ¿verdad? Y entonces el derecho financiero se clasifica en la PMT, la P al cuadrado, la M y la T. ¿Por qué les digo la P al cuadrado? Ustedes van a decir, esta licenciada todo le pone números o letras, pero es más sencillo de aprendérselo, por lo menos a mí me cuesta, se me hace más sencillo. La P al cuadrado, ¿por qué es al cuadrado? Porque eso quiere decir que hay 2 P entonces, ¿verdad? La M y la T. La P al cuadrado significa derecho presupuestario, es la primera P. Derecho patrimonial es la segunda P. La M es el derecho monetario y la T es el derecho tributario. Entonces es más fácil aprendérselo PMT como que fuera la policía, ¿verdad? Al cuadrado. Igual vamos a ver cuando nos toquen los elementos de nuestro derecho tributario, las características. Yo les voy a decir la OLI, O al cubo, eso quiere decir que hay 3 O, la L al cuadrado y la I, ¿verdad? Porque es originario, bueno, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, creo que así es un poquito más sencillo que lo aprendan. Entonces, cuando nosotros les mencionaba el derecho financiero, pues es del derecho público. Y entonces las ramas en las que se compone también, o cómo se clasifica el derecho financiero, por tanto, son de derecho público también, que es presupuestario, patrimonial, monetario y tributario, que eso lo vamos a ver el lunes. Pero volviendo al texto, cuando vemos los activos, si se dan cuenta, acá nos menciona activo, que eso fue lo que nosotros estábamos platicando el lunes. Y lo habla desde la perspectiva, pues, privada, si lo quieren ver desde ese punto de vista, y nos menciona, un activo es cualquier bien o derecho. ¿Se recuerdan de lo que platicábamos del patrimonio? El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Y yo les mencionaba a ustedes, los activos son todos los bienes y derechos. Entonces, el texto nos menciona, hay que saber bien qué es un activo, distinguirlo de un pasivo, ¿verdad? Un activo es cualquier cosa, bien o derecho, claro está, que tenga valor económico. El lunes hacíamos mención a que los bienes se clasifican en bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, fungibles, no fungibles, pero el activo es toda aquella cosa, independientemente que yo no la pueda ver o no la pueda tocar. Ejemplo, la propiedad intelectual, ¿verdad? El derecho de autor, ¿sí? Pero se le puede dar un valor. Entonces nos menciona que tenga un valor económico, o sea, que se le pueda justipreciar cuando tal. Entonces, se menciona acá un pasivo en la parte de abajo. Cuando cuando la gente obtiene préstamos, incurre en un pasivo. ¿Por qué? Porque el pasivo, si se dan cuenta, nos menciona acá, es un sinónimo de deuda, ¿verdad? El pasivo es todo aquello que nos resta. Puede ser una deuda, así como también puede ser un gasto. Entonces, con lo que hicimos el lunes, ustedes pusieron su columna de activos y pasivos. Cuando hacen esa resta, porque el objetivo era que ustedes pusieran, si tienen varias fuentes de ingreso, pues que las sumaran todas y decir, ah, bueno, yo, ejemplo, mensualmente obtengo 3,000 quetzales. Y si tienen pasivos, que son varios seguramente, así como las personas que tienen hijos, las necesidades de la familia, ¿verdad? Alimento, abrigo, educación, posiblemente medicamentos, todo eso va siendo un pasivo, son gastos que tenemos, ¿verdad? Entonces, a esos gastos nosotros los vamos sumando y nos sale también un total, ¿sí? Cuando yo resto, ejemplo, el activo que les mencioné anteriormente, 3,000 quetzales, creo yo, 3,000 quetzales, y posiblemente mis pasivos sean 2,000 quetzales, resto 3,000 activos menos 2,000, el conjunto de pasivos, eso me da algo que se denomina valor neto, que es la palabra que aparece acá en negro, si se dan cuenta, ¿verdad? El valor neto viene a ser lo que a mí me queda entre la resta de mis activos y mis pasivos.
Y cuando yo ya obtengo el valor neto, yo ya puedo entonces tomar decisiones de carácter financiero porque yo ya sé si estoy en números verdes o en números rojos, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿sí? Ahora, ¿por qué les decía que es importante que entendamos estos conceptos? Porque en nuestro derecho tributario lo vamos a ver muy frecuentemente. En nuestro derecho tributario, ejemplo, hay algo que nosotros le denominamos la base imponible, y así le denomina la Superintendencia de Administración Tributaria y el Código Tributario. Cuando nosotros vamos a pagar un impuesto, me imagino ustedes ya están un poco familiarizados con el tema más frecuente, que es la compraventa, ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la compraventa se le da un valor. Ejemplo, que el bien vaya a costar 100,000 quetzales. Pongamos números siempre redondos para que sea más sencillo de entender. A estos 100,000 quetzales, si fuera una primera venta, paga un impuesto. Pero si fuera una segunda o subsiguiente venta, paga otro impuesto totalmente diferente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Va. A ver, vamos. Jennifer Gabriela, no, Jennifer, ya le pregunté. Verónica Ávila. Verónica, cuéntenos. ¿Cuáles son los impuestos a los que puede estar afecto la compraventa? Buenas tardes, licenciada. Yo recuerdo que puede estar sujeta al IVA y al impuesto fiscal. Muy bien, excelente. Al IVA, si fuera una primera venta, y al timbre fiscal, si fuera una segunda o subsiguiente venta. Ahora, solo haciendo pues una ayuda de memoria ahí. ¿El IVA cuánto es y el timbre fiscal cuánto sería? ¿Qué porcentaje? Ay, eso sí no recuerdo, licenciada. Bien, bien, bien. Vamos a ver, a los productos. Todos los productos tienen que tener IVA, ¿verdad? Cuando nosotros compramos. ¿Cuál es ese porcentaje de IVA que nosotros pagamos en los productos? 12%. 12%, perfecto. ¿Y timbre fiscal? El 3% sería, ¿no? Perfecto, excelente. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué les digo esto? La base, que es la base imponible, o sea, el número que se toma para hacer el cálculo del impuesto sería ese valor neto, si lo quieren ver así. La base son los 100,000 quetzales, ¿verdad? Lo que pasa es que más adelante en nuestro derecho tributario sí vamos a ver que hacer el cálculo de la base ya tiene otro tipo de componentes un poquito más complicados, pero la base es ese valor neto sobre el cual yo debo de pagar el impuesto. Nosotros en tributario le llamamos base imponible. Y en nuestro derecho tributario, el tipo impositivo es el porcentaje, ¿verdad? Tipo impositivo viene a ser el porcentaje del impuesto que yo debo de pagar, que puede ser el 3% o el 12%, según los elementos que les brinda a ustedes el cliente, ¿verdad? Si es una primera, es una subsiguiente venta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de activos y de pasivos, que es esos bienes o derechos, los activos, mientras que los pasivos son esos gastos o esa deuda, nosotros vamos a tener entonces un valor neto, que es lo que les quedó el lunes a ustedes de resultado. Debió de haberles quedado un valor neto. ¿Por qué les digo esto? Que es importante que nosotros lo entendamos. Siempre en el primer parcial, siempre, 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 viene algo como lo de abajo, ojo, ¿verdad? Supongamos que poseemos una casa que vale 100,000 dólares y que tenemos una cuenta bancaria de 20 dólares. También debemos 80,000 al banco por un préstamo hipotecario y una deuda pendiente de 5,000 en tarjetas de crédito. Su valor neto es de 35,000. O sea, el activo total es de 120,000. ¿Por qué de 120,000? Porque si se dan cuenta, sumaron, ¿verdad? Los activos, restaron los pasivos y el resultado es el valor neto. Ahora, ubiquemos nada más dentro de este ejemplo que se presenta cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. Sheila, Michelle, eh, ubíquenos. ¿Cuáles son los activos para usted dentro de lo que se presenta en el texto?
Buenas tardes, licenciada. ¿Podría repetir una vez más los ejemplos que ya se me olvidaron cuáles fueron los que mencionó? No, Disculpe. no, no, son los que están puestos en pantalla, no se preocupe. Ah, ya, disculpe. Em, el activo sería la casa, Ujú, la cuenta bancaria. ok, Los 80,000 sería un pasivo sí, y la deuda pendiente de 5,000 sería también un pasivo. excelente. Entonces, cuando ustedes suman los activos, porque lo importante es saber ubicar, eso es lo importantísimo, activos y pasivos. Sumar sus activos, que en este caso son 100,000 y 20,000, y entonces nos mencionan acá, o sea, el activo total es de 120,000. Y en su segunda columna, que son los pasivos, ¿verdad? Son 80,000 por el préstamo hipotecario y los 5,000 de la tarjeta de crédito, la deuda. Eso nos da un total de pasivos de 85,000. Cuando ustedes restan el activo menos el pasivo, que son los 120,000 menos los 85,000, les da un total del valor neto. El resultado se le denomina valor neto, independientemente sean números rojos o verdes los que les salgan, ¿verdad? Y en base a eso ustedes van a tomar entonces decisiones financieras. ¿Por qué les digo que es bien importante? Porque les repito, siempre en el examen viene un caso donde hay que ubicar todos los activos, todos los pasivos, sacar el valor neto, ¿verdad? Y ya tomar decisiones financieras en base a eso. Entonces, en definitiva menciona, todos los recursos de la sociedad pertenecen a las familias, porque estas son dueñas de las compañías y pagan los impuestos establecidos por el Estado. Entonces, ya vimos las 4 decisiones financieras. Licenciada, disculpe, yo solo Sí, tengo una duda con la de las decisiones de administración del riesgo. No sé si me podría explicar un poco sobre esa. claro que sí, con muchísimo gusto. Ejemplo, cuando nosotros, ustedes han visto que a veces hay planes a corto plazo. Ejemplo, administración de riesgo. A veces no se han dado cuenta que nos dicen, invierta en, me voy a inventar, en café, en la producción de café, y en 3 meses el banco normalmente les paga a ustedes un interés del 8%, 6% anual sobre la inversión que ustedes brinden. Pero a veces hay mayores riesgos que tomar porque la inversión, aún siendo la misma, va a tener mayor productividad. Ejemplo, que alguien les diga, fíjate que yo tengo un negocio de café. Y entonces, si tú me invertís los mismos 10,000 quetzales, yo no te voy a pagar lo que te paga el banco, que son 6% de intereses anual, sino te voy a pagar el 1% de interés mensual. Eso quiere decir que ya a 12 meses ya se hace un 12% versus un 6%. Entonces yo administro mis riesgos. ¿Por qué administro mis riesgos? Porque en ocasiones, cuando yo invierto, hay riesgos que son más controlados que otros. Ejemplo, si yo invierto en una casa o en un proyecto inmobiliario, muy posiblemente sí lo vayan a desarrollar. Es poco probable que vaya a quedarse a mitad de la construcción, ejemplo, y que tal vez vayan a tomar mi dinero y me vayan a estafar, ¿verdad? O si yo invierto el dinero en el banco, ejemplo, es muy probable que yo en cualquier momento lo pueda sacar. Pero si yo invierto en otro tipo de cosas, tal es el caso de negocios como emergentes, ¿verdad? Que a veces le prometen a uno grandes ganancias y que tal vez en un inicio sí se las den y de repente ya no, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo estoy administrando mis riesgos. ¿O qué pasa si yo tengo una empresa y entonces yo sé que mi empresa o mi emprendimiento tiene ganancias de 5,000 quetzales mensuales, pero yo voy a invertir en algo este mes que me genera 6,000 quetzales de egresos? Eso quiere decir que yo tengo que producir más para poder quedar en números verdes. Entonces yo administro como tal el riesgo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para quedar en números verdes? Vender más, ejemplo.
Yo sé que hay cosas que son controladas, tal es el caso de un salario fijo, pero si yo soy vendedor de ruta, yo sé que puedo ganar el salario base y que si este mes vendo más, voy a tener más comisiones. Y entonces, si obtengo más comisiones, voy a poder gastar más. Pero, ¿qué sucede si yo gasto más y no obtengo más comisiones? Eso es la administración del riesgo, ¿sí? Como medir las consecuencias de las decisiones económicas que se toman. No sé si me di a entender. Yo le voy a explicar cómo lo entendí. Yo entiendo de que una decisión de riesgo podría ser como de que yo tengo un trabajo fijo, pero estoy viendo en así como el emprendimiento de la compañera de mesas, que tal vez este me está dando más. Entonces yo decido si dejo mi trabajo fijo y dedicarme solo a mi emprendimiento. Ese es lo de riesgo, ¿verdad? Sí, ahora, Ah, ok. ¿por qué usted tomaría el riesgo? Ejemplo, de cambiar. Pues podría ser de que tal vez en el trabajo fijo que yo tengo no esté ganando lo suficiente como en mi emprendimiento. Excelente. Si usted se da cuenta, usted me dijo algo bien clave. Lo está haciendo en base a una decisión económica, ¿verdad? A una decisión de mejorar su situación económica o sus ingresos. Puede ser que suceda, ¿verdad? O puede ser que no suceda en el corto plazo mientras que su negocio va posicionándose. Pero usted, aún así, va a tomar el riesgo, ¿verdad? Pero lo hace en base a decisiones económicas, de mejora posiblemente. Diego García, a ver, díganos, Diego. Entonces, ¿las decisiones de riesgos pueden tomarse como parte de la inversión o solo cuando es manejar deudas? No, también como parte de la inversión. No les decía, pues, que posiblemente, ejemplo, yo invierta en un proyecto inmobiliario. ¿Qué sucede si yo invierto en un proyecto inmobiliario? Aparentemente la empresa es estable, la desarrolladora lleva años en Guatemala y quiebra. Ahí hay un riesgo muy bajo, pero existe, ¿verdad? Entonces, todas las decisiones, ¿qué sucede? Ejemplo, si yo compro un vehículo, aún siendo nuevo o usado, puede pasar que yo compre el vehículo y de repente la caja truena al mes, ¿verdad? Entonces, yo me estoy arriesgando porque a veces uno viene y por la emoción compra las cosas, posiblemente no las lleva con su mecánico de confianza para que le haga como un chequeo previo, ¿sí? Y por emoción tomo la decisión y esa decisión que conlleva un gasto y ese gasto que conlleva un posible riesgo, ¿verdad? Solo que ya cuando lo vemos a nivel macro, pues obviamente, ejemplo, ¿qué sucede? Ustedes se dieron cuenta, yo no sé si ustedes transitan por ahí, en el Trébol, adelantito del Trébol, antes del McDonald's entre la San Juan y la Roosevelt, si no estoy mal, hay un paso de desnivel que iban a hacer, creo que es para el Hospital Roosevelt o algo así, pero hay un paso de desnivel que iban a hacer que ya lleva como un año o más de un año que se quedó parado. ¿Y qué sucede? El Estado otorga el contrato y al parecer esta empresa quiebra a quien le otorgó el contrato. Y entonces la obra queda parada, ¿verdad? Y la carretera ahí está, quitaron un carril, pues solo por eso. Entonces, en determinado momento el Estado tomó una decisión de inversión de carácter financiero, de invertir en infraestructura, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Aparentemente no había ningún riesgo, pero de repente la empresa quebró, ¿verdad? Y entonces se quedó parado. Y el dinero seguramente, no sé cuánto habían dado, se ha de haber perdido, ¿verdad? Entonces, todas las decisiones, o vámonos a un plano muchísimo más subjetivo, si lo quieren ver así. Cuando ustedes comienzan una relación o cuando ustedes se casan, hay riesgos que van inmersos. Ejemplo, el divorcio es un riesgo dentro del matrimonio. Y hay muchos riesgos más, ¿verdad? Si hablamos de temas subjetivos, hay muchos riesgos más. Entonces, a eso se refiere la administración del riesgo, ¿verdad? La administración de riesgo puede servir no solo en la deuda, en el financiamiento, en cualquier decisión que nosotros tomemos, aquí lo estamos hablando desde la perspectiva económica, puede haber un riesgo. Entonces, hay empresas que para invertir en la bolsa de valores, ejemplo, primero hacen un estudio del riesgo que pueda hacer invertir X cantidad de dinero en X empresa, qué tan rentable es, ¿verdad?
O ejemplo, la gente que ha invertido en criptomonedas. La criptomoneda, no sé si ustedes saben del tema, pero la criptomoneda hace muchos años cuando nace, comienza valiendo 9 centavos de dólar, la cripto, una cripto. De repente la criptomoneda llega hace algunos años a su punto cúspide, que creo que ya cuando comenzó costando 9 centavos de dólar, de repente ya está en $16,000 una, imagínense, ¿verdad? Y entonces hay personas que a veces se dejan guiar por los movimientos o fluctuaciones económicas, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta que comienza a subir algo, o como cuando el dólar comienza a subir y yo digo, voy a vender ahorita mis dólares porque de repente le voy a ganar un poquito, ¿verdad? Y de repente el dólar se desploma, ¿sí? Esas son administraciones de riesgo, ¿verdad? Entonces, en todas las decisiones que nosotros tomamos, siempre hay riesgos, hay algunos riesgos que son más medibles que otros. No sé si por ahí vamos bien. Entonces, acá hay una palabra clave, miren ustedes, planeación estratégica, ¿verdad? Si se dan cuenta cuáles son las decisiones financieras, porque aquí anteriormente vimos las decisiones financieras de las familias y hay decisiones financieras de las empresas. Aquí ya como que vamos creciendo un poquito, ¿verdad? Familia, un núcleo pequeño, empresa, posiblemente ya es un núcleo un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, las empresas que necesitan para poder producir o para poder funcionar, ¿sí? Las empresas necesitan algo que se denomina capital. El capital podría venir a ser los activos. Entonces, dentro de las empresas se tiene el capital físico, que es todo aquello que puedo tocar, ¿verdad? Edificios, maquinarias, otros insumos, ¿verdad? Y el capital financiero. Ojo acá, porque acá entonces las empresas para poder producir, que a estos nosotros ya les llamamos finanzas, si se dan cuenta, veamos cómo vamos creciendo. Primero estaban las finanzas personales, una sola persona. Finanzas familiares, un grupo. Y si se dan cuenta, acá viene otra palabra. Aquí ya vamos creciendo. Finanzas corporativas o de las empresas, ¿verdad? Aquí ya van creciendo nuestros conceptos o el número de personas que está alrededor de estas decisiones financieras. Entonces, las empresas necesitan un capital y ese capital puede ser físico o financiero. El capital se compone en dos grandes ramas, capital físico o capital financiero. Y el capital financiero viene a ser el dinero, ¿verdad? Las acciones, los bonos, los préstamos, con los cuales se va a financiar la entidad o la empresa, ¿verdad? ¿Y por qué? La entidad necesita realizar una planeación estratégica. Eso quiere decir las decisiones. Es un proceso financiero de toma de decisiones en donde se evalúan los costos y los beneficios a largo plazo. ¿Verdad? Entonces, según las metas que tengan la empresa. Entonces, si se dan cuenta, en las decisiones empresariales viene a ser un poquito más complejo que las decisiones de las familias. Solo se va como modificando el núcleo. Entonces, imaginemos. Aquí sí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aperturar un emprendimiento. Si quieren lo escriben, sería prudente. Vamos a aperturar un emprendimiento de venta de tacos, ¿verdad? Y entonces yo les voy a regalar a ustedes
50,000 quetzales. Todos tenemos los mismos 50,000 quetzales. Ese es nuestro capital inicial para hacer una venta de tacos. Cada quien le puede dar la estructura, la imagen que desee a su negocio, ya sea tacos de carreta, tacos en un local, lo que sea. Ahora, dependiendo de cómo yo desarrolle el modelo de negocio, si es en una carreta, pues necesito comprar la carreta, ejemplo, o al menos que la vaya a alquilar. Si es en un local, si es propio, no pago alquiler, pero si fuera alquilado, ¿verdad? O sea, los costos van a variar según el modelo de negocio que cada quien elija. Todos vamos a vender lo mismo, pero no quiere decir que lo vayamos a hacer de la misma manera, ¿verdad? Entonces, los gastos de cada uno van a ser totalmente independientes unos de otros. Puede ser que yo compre vasos de 5 quetzales y puede ser que haya alguien más que me diga yo voy a comenzar con 10 vasos y de 1 quetzal porque consigo de 1 quetzal para ahorrar costos. O sea, los costos de uno y otro van a ser totalmente diferentes. Entonces necesito que ustedes pongan cuál es el capital que necesitan y si se dan cuenta, dentro de las decisiones de las empresas, acá hay algo bien importante, el capital de trabajo. Cuando nosotros comenzamos un negocio, normalmente somos autoempleados, mencionan los libros, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros somos los jefes, no sé si les ha pasado, seguramente a aquellas personas que han puesto algún negocio, cuando uno inicia un negocio es, soy la, ¿verdad? Soy la que barre, soy la mensajera, soy la que produce, soy la que vende, soy la que ve redes, soy la que entrego, ¿verdad? Entonces, recordemos también que acá tenemos que tomar en consideración cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, hacer una proyección a 6 meses plazo. ¿Sí? Entonces, hagamos esa proyección a 6 meses plazo y vemos qué decisiones financieras vamos a tomar, cuál es el capital que necesitamos, ¿verdad? Y cómo lo vamos a administrar. Ahora, cuando nos menciona acá el folleto los tipos de empresas, si ustedes se dan cuenta, el folleto presenta este esquema. Este esquema hay que tropicalizarlo, dirían, porque si nosotros ponemos nuestro esquema a la Tortrix, ¿verdad? Nosotros en Guatemala, dentro de la perspectiva comercial, tenemos las empresas individuales y las sociedades, ¿verdad? Si queremos ver así con qué podemos darle viabilidad a un comercio. Andrea Castillo, ¿cuáles son las sociedades con que cuenta Guatemala? Buenas tardes. Las sociedades, sociedades anónimas, colectivas, de responsabilidad limitada, de comandita simple, comandita por acciones. Diría, no sé. Emprendimiento. Emprendimiento. Ok, tenemos 6 tipos de sociedades en Guatemala, ¿verdad? Siendo la ultimita que fue en el 2018 la sociedad de emprendimiento y tenemos empresas mercantiles. Entonces, cuando se menciona acá clasificación de empresas, realmente acá lo podemos tropicalizar, ¿verdad? Y entonces nosotros ponemos empresa mercantil, ejemplo, y sociedades. ¿Y cuáles son las sociedades? Las 6 que se mencionaron anteriormente. Solo para que cuando estudien, no, pues este esquema, recordemos que normalmente la mayoría de los folletos en Guatemala carecemos un poquito como de doctrina, ¿verdad? Entonces la mayoría de los folletos son internacionales, pero se acoplan todos los términos a manera general a nivel mundial, si lo queremos ver así. Solo la estructura legal que se le da a las entidades, pues viene a ser diferente, ¿verdad? Ahora, acá hay que ver, y tuvieron que haber leído y entendido, por qué en determinado momento las empresas toman la decisión de separar la propiedad, o sea, a los propietarios y la administración de la empresa. ¿Por qué sucede esto? Gabriel Eduardo Abrego.
Buenas tardes, licenciada. Hola, Gabriel. ¿Por qué sucede la separación De la propiedad de... y de la administración. mm, podría ser la sociedad de responsabilidad limitada? Un ejemplo No, no estamos que hablando de estructura legal si lo quiere ver así. ¿Usted trabaja, Gabriel? no, No, supongamos que usted tiene un negocio. ¿Qué le gustaría tener? una ferretería. Perfecto. Usted tiene la ferretería y de repente usted es autoempleado. Usted comienza siendo el dueño y todo lo demás, y usted comienza a crecer. Y entonces le dicen, bueno, necesitamos que ya no administres la ferretería, que ya no seas el gerente de la ferretería, que te salgas, por así decirlo, que cedas la administración de la ferretería para que podamos crecer. ¿Por qué cree que se tomaría esa decisión? No sabría decirle porque yo era el dueño supuestamente. ¿Por qué? A veces las empresas toman la decisión de ceder la administración y en ocasiones dicen que es la mejor decisión cuando ya crecen. Alguien que haya leído esto, ¿por qué la separación entre la propiedad y la administración en las empresas? Porque muchas veces los propietarios no tienen el tiempo para seguir ejerciendo la administración. Ajá, ¿alguien más que tenga otra opinión? Porque piden una opinión profesional de alguien que ya tiene experiencia, según lo que leí, y que Excelente, tome riesgos para excelente, crecer la empresa o sociedad. excelente, excelente, muy bien. Más que También todo está, es, ajá, también está porque buscan financiamiento externo ajá, ¿y por qué ceden entonces la administración? por algún tipo de acción que se pueda dar. Yo como Ok, propietario puedo dar acciones de mi empresa. ok, excelente, porque quiere obtener financiamiento y entonces ingresar un nuevo socio para vender parte de la compañía, por así decirlo, para crecer. Así es. Excelente, excelente. Entonces, en algunas ocasiones se toman este tipo de decisiones, ¿verdad? De ceder la administración. Recordemos que en Guatemala al menos quienes tienen la administración, el administrador único, los gerentes, el consejo de administración, ¿verdad? Y en algunas ocasiones se toma este tipo de decisiones para crecer de manera objetiva. Me comentaba un amigo de una empresa familiar que lleva ya varios años, más de 60 años en el mercado, que los comenzó el señor, después ya estaban los hijos y que entonces se dieron la administración. ¿Y por qué fue? Porque los hijos agarraban la empresa como que fuera la billetera propia, ¿verdad? Y entonces en muchas ocasiones tomaban más dinero sin controlar, no tenían la empresa, pues ya era una empresa sólida, pero los números comenzaron a tornarse en rojos porque ya no era lo mismo que solo estuviera el señor a cuando ya estaban todos los hijos y todos los hijos ya tienen hijos y esposas y demás. Entonces va creciendo de manera familiar, pero muy desordenada, ¿verdad? Y todos creen que tienen derechos. Entonces lo que hicieron fue mejor ponerles un salario a cada uno, una función y la administración la cedieron para que la empresa no quebrara, ejemplo. Entonces la cedieron en alguien que tenía un poquito más conocimiento en el tema administrativo, que podía entonces ponderar mejor los costos y también el salario que cada uno debiera de tener según el esfuerzo que pusiera, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, pues hay muchas razones por las cuales se cede esa administración, pero algunas de las razones son las anteriormente mencionadas, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo de la administración? Pues crecer como tal. Entonces, si se dan cuenta en este folleto, lo más importante, y hay una palabra bien importante, y por favor, el lunes tengamos un ejemplo, el costo de oportunidad. Vamos a ver. Acá están las funciones financieras de una empresa, si se dan cuenta, esas solo léanlas.
Hay un resumen al final. Entonces, solo tengamos claro cuál es el costo de oportunidad. Y respondamos a estas preguntas que están al final. Entonces, tenemos 3 cosas para trabajar. Número 1, la venta de tacos, ¿verdad? Número 2, ¿qué es el costo de oportunidad? Y un ejemplo del costo de oportunidad. Y número 3, el cuestionario final. El lunes vamos a comenzar a ver la ley de bancos. También para que la lleven, por favor, física. Y primero Dios, nos vemos el lunes. Que pasen muy feliz tarde y ha sido un placer volver a estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias, licenciada. Buenas Feliz tardes. tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde.